¿Qué es la filosofía? Dar una única definición de la filosofía es imposible, pero intentaremos aclarar mejor qué significa. La filosofía es una disciplina humanística que se encarga de hacer cuestionamientos de los estímulos y las cosas de la realidad que nos rodea. Es como una característica cognitiva humana, así como la memoria o la imaginación. La filosofía hace posible el pensamiento, es decir, que las personas podamos reflexionar, tomar conciencia de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. De entrada, podemos decir que no es una ciencia, debido a que la filosofía tiene diversos métodos de estudio, así como diversas corrientes de pensamiento, las cuales, muchas de ellas, son diametralmente distintas y contrapuestas entre sí. Además, la filosofía no tiene un objeto de estudio específico como lo tienen otras ciencias. La filosofía puede abordar temas muy variados de toda la vida humana y de la realidad en general. Por esa razón, ella está compuesta de diversas ramas que ahora mismo enunciaremos. Metafísica. Aristóteles la definió como la filosofía primera. La raíz de la palabra viene del griego metafísica, que significa más allá de la física. Ella se encarga de cuestionar los fundamentos primeros de toda concepción y conocimiento humano. A partir de sus postulados se construye cualquier tipo de conocimiento racional o emocional. Es cuestión de debate si ella se encuentra en el centro de todas las ciencias, pero en términos generales podemos decir que la metafísica se encarga de cuestionar por el ser de las cosas, no tanto por las cosas mismas, sino por lo que las hace ser lo que son y como son. No estudia a los seres, sino al ser que hace ser a todos esos seres. Por tanto, la metafísica es el estudio del ser. Sus planteamientos no siempre pueden tener una respuesta lógica posible, sino que, a veces, plantea interrogantes que son incontestables. Lógica. Es considerada la primera ciencia formal del ser humano. Surge a partir de la racionalización que hacemos del mundo. Etimológicamente hablando, viene de la palabra griega logos, que tiene distintas acepciones. Entre ellas, la palabra logos puede significar razón, palabra, habla, discurso, etc. Entre otras cosas, la lógica son las reglas a partir de las cuales funciona nuestro raciocinio. Gracias a la lógica podemos darle claridad, sentido, orden y coherencia a todas las cosas del mundo. En términos muy generales, ella parte de 3 principios formales que fundamentan todo conocimiento racional posible. Primero está el principio de identidad, que nos dice que todo objeto es idéntico a sí mismo. El principio de no contradicción, que menciona que es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido o lugar. Y el principio de tercero excluso, que es muy parecido al principio de no contradicción. Si existe una proposición que afirma algo y otra que la contradice, una de las dos debe ser verdadera y una tercera opción no es posible. A es verdadero o es falso. No hay una tercera posibilidad. Estos principios también son llamados las leyes del pensamiento. Epistemología. Su raíz proviene del griego y significa estudio del conocimiento. Literalmente es el estudio de la manera en que los seres humanos obtenemos conocimiento. Estudia los modos de conocer, sus fundamentos, sus condiciones de posibilidad, su proceso, su desarrollo, sus alcances y sus consecuencias. Estética. Es el estudio de la manera en que se percibe la realidad. En filosofía se adopta el término para referirse al estudio de las expresiones formales y materiales de toda la producción humana. Por ello, uno de los ámbitos que más estudia la estética es al arte y sus distintas expresiones. Suele estudiar la esencia de la expresión artística, así como sus cualidades elementales. Ética. La ética es una rama que se encarga de reflexionar las acciones humanas. Por ello se dice que su objeto de estudio de la ética es la moral. Uno de los primeros preceptos que se tienen de este concepto fue gracias a Homero, el poeta griego, quien mencionaba que el ethos del hombre es su carácter. Etimológicamente el término proviene del griego, que hace alusión a las costumbres, por lo cual podemos traducir a la ética como el carácter de los seres humanos. Es decir, la reflexión que hacen respecto de la manera característica en la que piensan, sienten, actúan y se relacionan con los demás y con su entorno. Filosofía política. Aristóteles define al ser humano como un zoon politikon, es decir, un animal político. Por tanto, la filosofía política es el estudio y la reflexión de las relaciones sociales
que se dan en un determinado contexto. Estudia sus fundamentos, sus procesos, sus alcances y sus consecuencias. Además, incluye cuestiones fundamentales del gobierno, como las leyes, la justicia, la igualdad, la equidad, la libertad, etc. Razón por la cual está estrechamente vinculada a la ética. Estas son solo algunas de las principales ramas de la filosofía, pero existen muchas más ramas propias de ella, como son la filosofía de la mente, la filosofía de la educación, la filosofía de la religión, la filosofía de la ciencia, filosofía de la historia, filosofía empresarial. En términos generales, si los seres humanos podemos cuestionarnos o reflexionar sobre algún tema en específico, entonces podemos hacer filosofía de ese tema. Por eso, a la filosofía se le considera como el saber humano más universal y totalizante, debido a la cantidad de campos de estudios que aborda. A su vez, el legado que la filosofía ha dejado a la humanidad es incalculable, debido principalmente a que, a lo largo de la historia, lo que comenzó como una reflexión filosófica se fue especializando en conocimientos más específicos y particulares. Muchas ciencias sociales le deben sus principios a la filosofía, y lo mismo sucede con las ciencias experimentales, que hasta antes de la Ilustración se le consideraban no como ciencias, sino más bien que se agrupaban en el nombre de filosofía natural. Por todas estas razones y algunas más, muchas ciencias le han dado el título a la filosofía como la madre de todas las ciencias. Y si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario, darle like y compartir. Nos vemos, adiós.